Bueno, hoy les quiero enseñar sobre la prueba de ELISA, una prueba demasiado importante en el laboratorio de inmunología y para otras cosas que vamos a ver más adelante. Entonces espero le pongan mucha atención, muy importante. Si apenas están empezando inmunología, que se la aprendan súper bien. Si no, pues bueno, ahí le vamos dando. Entonces, lo primero es, ¿qué significa ELISA? ¿Cuál es la definición de la prueba de ELISA? Entonces, en inglés es Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Entonces, mm, pues si lo traducimos, sería primero prueba o ensayo, como le quieran traducir, por inmunoabsorción. Entonces aquí uno queda como, ¿qué rayos es eso? Ya lo vamos a ver, para que lo tengan bien claro. Ligado, muy importante, a enzimas. Esto es muy importante. Vamos a ver cómo es la prueba y van a entender todo esto, porque pues la primera vez que uno lee ese título uno dice, no, mejor me lo aprendo solo como ELISA. Entonces pues vamos a ver. Entonces hay varios tipos de ELISA. El primer ELISA se llama el ELISA directo. Entonces el ELISA directo pues se basa en un pocillo, nada más un pocillo realmente, que ha sido adaptado y que en su fondo tiene unos anticuerpos. Estos anticuerpos pues se han originado con técnicas de recombinación y bueno. Lo que uno hace en el ELISA directo es agregar el suero del paciente. Entonces uno coge y agrega el suero del paciente. Cuando uno agrega el suero del paciente, recordemos que en el suero del paciente hay muchas proteínas. Está la proteína roja, la proteína verde, la proteína morada. Y entonces lo que vamos a esperar es que, digamos, estos anticuerpos se unan a la proteína morada. Digamos, si estos anticuerpos están hechos contra la proteína morada. ¿Sí? Entonces, digamos, esta prueba de ELISA en este ejemplo es para detectar la prueba morada en sangre. Entonces, como hay muchas proteínas, lo siguiente que tenemos que hacer es lavar para quitar el exceso de proteínas. ¿Listo? Entonces, volvemos y agregamos un nuevo componente y este componente lo que tiene son unos antianticuerpos que también se pegan a la proteína morada, pero tienen una característica y es que en su punta o en su fracción constante, se las muestro si la pueden ver acá, tienen una enzima. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que era un ensayo de inmunoabsorción? Entonces aquí está, inmunoabsorbemos, capturamos el antígeno ligado a unas enzimas, que son estas. ¿Listo? Entonces estas se van a unir también a nuestros antígenos capturados. Lavamos el exceso, esto es muy importante. Lavamos el exceso. Y luego de lavar el exceso de anticuerpos agregamos una sustancia que va a hacer que estas enzimas, recuerden que las enzimas convierten unos, unos sustratos en otros, va a coger todo este sustrato y lo va a convertir en un elemento que produce color. Entonces, en este ejemplo, esto es lo que va a pasar. Va a cambiar eso de color. Lo que nos indica que el paciente tiene la proteína morada. Sale un color. Pero entonces eso no es lo divertido de la ELISA, porque pues, bueno, si tiene proteína o no tiene proteína, pues podríamos usar otra prueba y ya. Si no es esto, es esa capacidad que tiene la prueba para ser cuantitativa. Como lo escucharon, necesito que se aprendan eso. Cuantitativa. Vamos a verlo en estos pozos. En el primer ejemplo hay muy poquito antígeno. En el segundo ejemplo hay más. En el tercer ejemplo hay mucho. Y en el último ejemplo no hay nada. Si hay muy poquito antígeno, significa que va a haber muy poquitos anticuerpos unidos. Si hay, si hay la mitad, pues significa que van a haber más anticuerpos, es decir, más enzima. Y si hay más, si hay mucho antígeno, significa que va a haber una gran cantidad de enzima. Y si no hay, pues no se van a unir anticuerpos, entonces no va a haber enzima.
Entonces esto nos va a dar un color. Entonces el ELISA tiene esa característica que si hay poquito nos va a dar color poquito. Si hay medio, si hay una cantidad moderada nos va a dar un color menos, un poco más intenso, y si hay mucha cantidad pues el color va a ser muy intenso. Entonces, esta es la pregunta que quiero hacerles. Cada línea es un paciente, cada una de estas líneas. Estos son control positivo y control negativo, que pues no nos interesa en este momento. Pero cada línea es un paciente. Cada línea. Entonces este es el primer paciente, segundo paciente, tercer paciente y cuarto paciente. ¿Listo? Este es el principio. ¿Por qué hay tantos pozos? Se responde con esto de las diluciones. Las diluciones son las que nos permiten hacer de la prueba de ELISA una prueba cuantitativa. Entonces, yo les hago esta pregunta. ¿Dónde hay más anticuerpos? ¿A este? ¿En este pozo? ¿O en este? Por supuesto que en los dos hay la misma cantidad, pero por centímetro cúbico aquí hay más anticuerpos que acá, ¿cierto? Estos anticuerpos están más diluidos. Entonces, en eso se basan las diluciones. Cogemos el antígeno o el anticuerpo, lo que sea. Cogemos el antígeno y lo vamos diluyendo para que cada vez sea menos, cada vez sea menos, cada vez sea menos. ¿Se acuerdan que les dije que si cada vez había menos, había cada vez menos color? Entonces, por eso es que se hacen las diluciones. Entonces, esto es lo que va a pasar. Las diluciones son nombradas de esta manera. 1 en 16, 1 en 32, 1 en 1024, 1 en 2054. O sea, 16 diluciones, 32 diluciones, y bueno, de manera exponencial se van haciendo las diluciones. ¿Listo? Entonces, quiero saber si lo entendieron. Si yo les pongo estos dos pacientes que salieron positivos para el antígeno de la hepatitis B, ¿listo? Con una prueba de ELISA, quiero hacerle la pregunta. ¿Cuál de los dos pacientes tiene más antígeno? Entonces, por supuesto que el paciente 1 tiene más antígeno. Como les dije, esto no funciona como las fracciones. Uno, no, o sea, uno podría pensar que el paciente 2 es el que tiene más antígeno, pero no. Volvamos a nuestro ejemplo. El paciente 1 fue el que llegó a 1 en 1024. Significa que tenía tanto antígeno que tocó diluirlo mucho y aún así dio positivo en 1 en 1024. Mientras nuestro paciente B tenía tan poquito que cuando lo diluimos en 16 diluciones desapareció. ¿Listo? Entonces tengan eso muy en cuenta. El paciente 1 tiene más antígeno. Y así es como hacemos de la prueba de ELISA una prueba cuantitativa. Pues aquí está. Aquí están los pacientes. Uno por uno. Son todos los pacientes. Paciente 1, 2, 3, 4. Entonces, pues por obvias razones, ¿cuál paciente tiene más antígeno? Pues el 1. Sí. Como pueden darse cuenta, pues llegó más lejos. O sea, se diluyó más y siguió dando positivo. El ELISA indirecto. ELISA indirecto es lo mismo, solo que en lugar de anticuerpos en nuestro plato tenemos los antígenos pegados. Entonces es la misma prueba, solo que al revés. Agregamos el suero del paciente y en el suero del paciente esta vez estamos buscando anticuerpos. Obviamente, si el paciente tiene anticuerpos contra la proteína morada, esto se va. Entonces, continuando con nuestra prueba de ELISA, los anticuerpos van a viajar y se van a unir
a los antígenos, lavamos para eliminar el exceso de otros anticuerpos, agregamos nuestro diluyente que tiene los antianticuerpos unidos a una enzima. Ellos se van a unir al anticuerpo, lavamos para eliminar el exceso. Recuerden que si no hay, que este exceso, pues si no lo quitáramos se pintaría siempre del mismo color, y agregamos nuestro sustrato para que la enzima lo convierta. Ahí está. Entonces, para ponerles un ejemplo y ya terminar, la prueba de ELISA se usa mucho en el contexto de VIH. Mm, para el diagnóstico de la infección por VIH. Entonces, yo sé que esto va a sonar un poco tedioso lo que les voy a enseñar primero, pero les va a servir mucho, pues, para entender en medicina muchas cosas. Y se llama esta curva, esta se llama la curva de ROC, R-O-C. Yo sé que uno la ve y al comienzo parece súper intimidante. Uno dice como, uy, ¿qué es eso? ¿Listo? Entonces, pues vamos a verla paso por paso. Primero la curva dice la sensibilidad. ¿Listo? Entonces la sensibilidad nos va a decir de 100 pacientes cuántos nos detecta esa prueba. O sea, de 100 pacientes infectados con VIH, cuántos nos detecta la prueba. Entonces, por ejemplo, la sensibilidad en 80. Eso significa que esa prueba detecta el 80%, es decir, 80 pacientes de cada 100. ¿Listo? Y abajo está la tasa de falsos positivos. ¿Listo? Si cambiamos los números y yo pongo el 100 a este lado, eso se llama la especificidad. 100, 80, 60, bueno. Pero dejémoslo claro, la tasa de falsos positivos, punto. ¿Listo? Entonces, la especificidad o la tasa de falsos positivos en este caso nos dice que si la prueba detecta 80 pacientes, digamos acá, ¿cuántos falsos positivos van a haber? Entonces van a dar cuenta que si la prueba cada vez que va subiendo, si llegase a detectar todos los sujetos, al 100 sujetos, digamos a todos, es una prueba excelente que los detecta a todos, se van a dar cuenta que van a empezar a haber muchos falsos positivos. Y eso no nos sirve. Esto es muy importante en la prueba de VIH porque no podemos decirle a todo el mundo que está infectado con VIH y es mentira. ¿Sí? Entonces la prueba de tener un, una tasa de sensibilidad, una tasa de especificidad básica. Entonces voy a poner un ejemplo. Esto no es de la vida real. Esto no sucede así. Pero pues para que tengan en cuenta este ejemplo, digamos que el diagnóstico de VIH se hace con diluciones de ELISA mayor a 10 títulos. Digamos, es un ejemplo. Entonces, si digamos esa curva que se hizo para la prueba de ELISA está ahí. Entonces vemos la curva y nos vamos a dar cuenta que nuestra prueba de ELISA tiene una sensibilidad del 90%. Eso es excelente porque quiere decir que detecta 90 de cada 100 sujetos. ¿Mm? Pero después nos vamos a los falsos positivos. Esto es un ejemplo. Y nos damos cuenta que hay de todos los pacientes detectados, de esos 90 pacientes detectados, 20% son falsos. O sea, el 20% no tienen VIH. Entonces eso la hace una prueba excelente para tamizaje. Tamizaje, no sé decir tamización. Para tamización de la población. Porque detecta muchos pacientes con VIH. Pero muchos de los pacientes puede que no sean verdad. Entonces esta curva es muy importante. ¿Qué pasa? Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si hacemos la curva un poco más abajo? Entonces se van a dar cuenta de lo que pasa si la curva baja. Digamos que hace el mismo diagnóstico, ELISA mayor a 10 títulos. Entonces esta prueba tiene esta curva roja, ¿sí? Entonces quiere decir que es mala. ¿Por qué? Porque solo detecta el 60% de los pacientes. De cada 100 solo detecta 60. Y
como pueden darse cuenta, tiene una mayor tasa de falsos positivos. ¿Listo? Pues al ser un poco más mala. Entonces, cuando las pruebas se van acercando a esta línea punteada que se llama la línea de referencia o bajan debajo de ella, son pruebas malas, que no, o sea, son pruebas que en su tiempo fueron buenas, pero pues no es el ideal. Y finalmente, imaginemos que hacemos una prueba con esta curva verde, y también el diagnóstico se hace con ELISA mayor a 10 títulos, pero podemos ver que esta curva verde es el ideal, donde hay una sensibilidad altísima, casi el 99%, es decir, que detecta a todos los sujetos con muy pocos falsos positivos. Esto lo estamos logrando hoy día. Entonces la curva roja es lo que hace muchos años se llamaba el ELISA tipo 1 para VIH, ya lo vamos a ver. Y vamos a ver por qué es tipo 1. La curva azul representa muy bien el ELISA tipo o generación, no debería decirse tipo sino generación, ahí me perdono, ELISA generación 2 o 3, y la curva verde representa el ELISA tipo 4. Ahí no salió en la presentación, pero el ELISA tipo 4 o generación 4, que es un ideal y que hoy día se está usando. Entonces vamos a ver el ELISA tipo 1. Si no me creen, esta gráfica la pueden encontrar en todos sus libros de VIH, todos sus libros de infectología, en donde aparecen las curvas de ROC para el ELISA tipo generación 1, generación 2 y generación 3. El 4, la generación 4 es muy última, entonces pues las curvas aparecerán en otros artículos, pero lo mismo, o sea, podemos darnos cuenta que la ELISA generación 1 tiene una sensibilidad baja. Esta es la línea que se usa como punto de referencia. Entonces podemos ver que el punto de referencia para diagnóstico es justo aquí y que la sensibilidad es baja, es como al 85%, y que además tiene una alta tasa de falsos positivos, casi el 18%. O sea, estamos diagnosticando con la ELISA tipo 1, diagnosticábamos 85 pacientes de cada 100, pero de esos 85 más o menos el 19% eran mentira. Cosa que pues no, pues pónganse en ese lugar de que los diagnostiquen con VIH y no sea cierto. Gracias a Dios, las pruebas fueron mejorando a lo que hoy es ELISA tipo 2 y tipo 3. Podemos ver acá que la prueba mejoró en gran medida, en donde la sensibilidad alcanza casi un 90% con una tasa de falsos positivos mucho menor. Entonces esto es importante. Entonces vamos a explorar. El ELISA de primera generación para VIH solo detecta el VIH tipo 1. Recuerden que hay VIH tipo 1 y tipo 2. Entonces aquí está, estos dibujos no son míos, los encontré en internet, me parecen excelentes. Tienen el mismo concepto. Son ELISAs indirectos porque lo que se hace es poner el antígeno de VIH y se le mandan los anticuerpos de la persona, y si la persona tiene anticuerpos pues va a dar positivo. Por eso son ELISAs indirectos. Pero tienen pegada la proteína solo del 1, ese es el de primera generación, solo detecta la proteína del 1. Entonces, si hacemos la curva de ROC, esta es una curva donde nos dice que este test en este momento y el test ideal, que ya vimos que el test ideal es el que tenga, al que sea así. O sea, este test se le denomina área bajo la curva de 1, el test ideal. Y es 1 pues porque si hacen el área de la curva es un cuadrado, y bueno, no importa. Este es el test. Y si digamos que volvemos a hacer nuestro ejemplo, digamos este es el punto diagnóstico, debemos tener unos títulos mayores a 10 ejemplo, la sensibilidad es muy baja, 70%, y la especificidad es muy baja, debajo del 80%. Recuerden que aquí también se puede poner falsos positivos debajo, y los falsos positivos son muy altos. ¿Por qué? Como solo detecta el VIH tipo 1, al solo detectar el VIH tipo 1, dejamos afuera a todos los pacientes VIH
tipo 2 y los pacientes en estado agudo. Recuerden que los pacientes en estado agudo todavía no han creado anticuerpos contra el VIH, sino contra una proteína, el P24. Entonces dejamos a todos los pacientes por fuera. Chan, chan. Entonces por eso es que tiene una baja sensibilidad, es decir, 100 pacientes infectados con VIH va a haber, por supuesto, unos que tienen VIH tipo 2 y unos que tienen VIH tipo 1. Y el problema de la ELISA de primera generación es que solo detecta los tipo 1, por eso su sensibilidad es baja. Y aquí en verde, pues nuestra alta tasa de falsos positivos. Y pues obviamente esto tiene que ver con que el test detecta, o sea, tiene, en la medida en que la sensibilidad intenta subir, aumentan los falsos positivos. Eso nos enseña la curva de Rocco. Entonces, se creó el de segunda generación, por supuesto, como ustedes lo intuirán, que detecta HIV-1 y 2. Ese es el de segunda generación, aumentando por ende, como vimos en nuestra gráfica, la sensibilidad a niveles superiorísimos. Después se creó el ELISA tipo 3. Lo que pretendía es que también se pudieran detectar anticuerpos IgM, que son los de respuesta aguda, ¿sí? Aquí están los IgM y los IgG, lo que termina aumentando la sensibilidad. Lo que descubrieron con la gráfica, que aquí está, como pueden darse cuenta, el IgG tipo 3 está realmente pegado al ELISA de generación 2. O sea, descubrimos por la evidencia de que no era muy, no es que aumentara mucho la sensibilidad, pero bueno, fue un gran descubrimiento igual. Y finalmente creamos pues un test que se acerca a lo ideal, que es el ELISA de cuarta generación, o tipo 4, como le estoy diciendo yo, que tiene la característica de ser un test directo e indirecto. ¿Por qué? Entonces, indirecto porque es un ELISA que detecta que se tiene antígenos, pero es un test directo porque también tiene anticuerpos P24. Y aquí está la proteína P24 del paciente. La P24 es una proteína de estado agudo, es la primera proteína que se libera en la sangre cuando hay una infección aguda por VIH. Entonces esto aumentó la sensibilidad y hace que podamos hacer las pruebas de VIH mucho antes, en lugar de tener que esperar un montón de tiempo a que dé positivo otro. Entonces por eso la sensibilidad aumentó grandemente, enormemente, y disminuyó la tasa de falsos positivos porque es muy raro que un paciente, sería, no sé, un enigma médico, que un paciente sin infección de VIH tenga la proteína P24 en su sangre. Entonces, ahí fue donde se aumentó la sensibilidad y la especificidad de esta prueba. Entonces, para terminar, quiero hacerles esta pregunta. Para el seguimiento de un paciente con VIH, las pruebas más lógicas serían, les resalto, seguimiento. Entonces, es muy importante que dice seguimiento. ¿Cuáles serían las pruebas? El ELISA es una herramienta diagnóstica, no nos sirve para el seguimiento. Entonces es el conteo CD4 y la carga viral que se hace con PCR. Esta pregunta siempre es una pregunta muy cascarera, pues en el sentido de que dice el seguimiento de los pacientes con VIH se hace con estas pruebas. ¿Por qué? Porque recuerden que el VIH baja la cantidad de células CD4 y además, si el estado empeora, la reacción en cadena de polimerasa va a mostrar más viriones en la sangre. Por eso los pacientes con VIH no se siguen con ELISA, no serviría para nada. Ya. En cambio, si la pregunta es para el diagnóstico, y lo resalto, de un paciente con VIH, las pruebas más lógicas serían, ahí sí. ¿Cuál? Depende. Entonces ya saben. Pues es el ELISA, que en su mayoría es indirecto, excepto el de generación 4, que es directo e indirecto. Listo. Muchas gracias.